Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio que Keren Kayemet Israel, el Fondo Nacional Judío México, hemos preparado con mucho cariño. Queremos agradecer a cada uno de ustedes y a todos nuestros ponentes que a lo largo de estas semanas nos han acompañado, han creído en nosotros y se han sumado a nuestra causa. Les platico cómo va a ser la dinámica de esta sesión. Para tener un mejor resultado de audición, todos los micrófonos permanecerán apagados. Los invitamos a escribir sus preguntas y comentarios en el chat, mismos que les iré transmitiendo a Jacobo durante la conferencia. La educación no es exclusiva del salón de clases. Más allá de las asignaturas escolares, hay un mundo lleno de conocimientos y valores que nos preparan día a día para enfrentarnos a la vida, que nos dan las herramientas necesarias para caminar con pasos seguros y firmes. Y qué mejor ejemplo que nuestro invitado del día de hoy, quien ha sabido combinar la educación tradicional con viajes educativos y turismo cultural, recorriendo 18 estados de la República Mexicana y además ha logrado traspasar fronteras. Es licenciado en Recursos Humanos con especialización en capacitación y maestría en educación no formal. Cuenta con una trayectoria de 33 años de trabajo profesional en el área educativa. Es fundador y director de la empresa Viviencia Educativa y coautor del libro Más allá de las asignaturas, Educación Disruptiva del siglo XXI. Ha impartido cursos y conferencias en más de 10 países. Al día de hoy ha dejado huella en más de 100,000 niños, jóvenes y, por qué no, también hablar en adultos. Lo queda con ustedes, Jacobo Reichman. Hola a todos, me da mucho gusto estar por aquí, me da mucho gusto platicar y tengo que decirles lo importante que para mí es la plática de hoy y lo mucho que significa, y me voy a tomar un minutito nada más en explicarles por qué es tan importante. En primer lugar, porque me acaba de presentar Sandrita Goldberg, con la cual he tenido una amistad desde que estábamos en kinder. Crecimos juntos en la escuela y al día de hoy llevamos una amistad espectacular. Y eso me llena el alma. Es la oportunidad de tener aquí a la presidenta del Keren Kayemet, a la cual conocí cuando ella era muy chiquita y yo ella era de los grandes de la TNUA. Y Rebe Mishne. Y al mismo tiempo llegué a ser madrid directamente de Jacobo, su esposo, al que le mando un abrazo. Tener al director del Keren Kayemet, Nissim Shasho, los cuales nos conocemos desde un sinfín de números de años atrás, de cuando los dos estábamos metidos en la TNUA. Tener a Sophie Husky del Comité de Educación del Keren Kayemet, que me la llegué a llevar 3 semanas a un campamento de verano, cuando yo ya era director de campamentos de verano, y ella era la más chiquita del campamento y ya sabía a dónde iba a llegar ella. Y entonces, para mí es muy emotivo el haberla escuchado hace unos días aquí, gracias a la plataforma del Keren Kayemet, dar una ponencia espectacular. Y por último, sí me gustaría hablar de Fortuna Capuano, o Nika como la conozco yo, que es la directora de educación del Keren Kayemet, porque cuando Nika era la presidenta del comité de educación del Keren Kayemet y lo que era la mesa directiva de aquella época, hace ya 34 años, porque en enero fueron 34 años, me dieron la oportunidad de trabajar profesionalmente como el director educativo de Keren Kayemet. Y ese es mi primer trabajo formal. Entonces, cuando aparece ahí en el título que yo me equivoqué cuando le comentaba del 33 años de vida profesional en educación, en enero cumplí 34 años de dedicarme a esta parte de la educación y mi primer trabajo profesional fue como director educativo del Keren Kayemet, una institución a la que siempre voy a tener aquí, y les agradezco la oportunidad de siempre tener las puertas abiertas para todo lo que uno quiere trabajar, y hemos trabajado proyectos increíbles y muy contento, por eso estoy tan contento de la plática de hoy y bastante emocionado. Y como ya saben que a mí me gusta mucho el choro, todos los que me conocen, y me gusta mucho hablar y no tengo mucho tiempo, entonces vamos a tratar de entrar directamente a lo que es nuestra plática de hoy.
la cual es sobre la educación no formal y ahí estamos, sobre lo que es la educación no formal y los valores en casa. Al momento de formar vivencia educativa, eso es lo que decidimos formar. Yo sigo jugando al Madrid, me encanta, pero tengo que aclararles algo que es muy importante. La educación no formal es un reflejo de la casa. La casa es educación no formal y la TNUA es un reflejo de la casa. La escuela es un apoyo 100% en su parte formal y en su parte de aprendizaje y nos da herramientas. Pero la educación que nosotros impartimos en la casa, que es la formación de personas por medio de valores, esa es la educación no formal. Y ahí es a donde vamos a entrar a hablar ahorita, explicar, vamos a dividir en dos partes la conferencia. Una parte es pequeña sobre la educación no formal y la otra sobre los 20 valores principales que nosotros como padres de familia, como maestros, como madrijim, como monitores, o como le queramos decir, transmitimos al resto de la gente y es lo que nos forma como personas. Antes de entrar a un punto que es bien importante, con lo que sí me gustaría empezar, la mayoría de la gente dice es que se inculcan los valores. Y ese es un término que a mí se me atora aquí se me hace como si se me atorara un pedazo de comida en la garganta, porque no es así, los valores no se inculcan. Inculcar quiere decir persuadir, infundir, aleccionar o grabar en una persona ese tipo de cosas. Entonces, no, los valores se transmiten. Y para transmitir solo hay una forma, es a través del ejemplo y de los sentimientos. Y eso es lo que nosotros hacemos, transmitimos los valores por medio del ejemplo, que siempre es importante para todo lo que uno hace, predicar con el ejemplo y con el sentimiento. Todos somos educadores desde que somos chiquitos, por eso quiero empezar rápido con este video, el cual voy a poner un par de veces por si alguien no lo alcanzó a captar. Es muy chiquito el video, pónganle bien atención. Va de nuevo, para si alguien no lo alcanzó a escuchar, va de nuevo. ¿Ven? Ahí es donde digo que la educación empieza desde que uno es chiquito y uno siempre, todos somos educadores y nunca se deja de aprender de nadie. Por eso me encanta mi trabajo. Cuando me dicen, ¿no estás cansado de salir a las excursiones o salir a los campamentos? No, porque salir con todo tipo desde el más chiquito hasta, como dijo Sandra, la gente de la tercera edad, uno se llena el corazón de aprendizaje. Perdón, Jacobo, que te interrumpa, pero al parecer no se escuchó el audio del video. A ver, va de nuevo y me comenta, ¿no? Porfa. Va de nuevo el video. No se escuchó, no sé si quieras tú narrarlo. Él le pregunta, dice, yo tengo 5 naranjas y tengo 10 personas, ¿qué es lo que tengo que hacer para que le toque a todos? Y la respuesta de la niña es jugo. Y sí, vean nada más, en lugar de que estar pensando, pues partir las naranjas o dividir, la respuesta de la niña fue inmediata y dijo jugo. Me llevó, cuando vi este video, hasta lágrimas me salieron porque a mí no se me había ocurrido. Yo estaba ya empezando a hacer matemáticas de cómo dividir y la niña me dio una solución tan fácil y exquisita en una rapidez espectacular. Uy. Bueno.
Ahora sí, después de pasar por ahí, veamos un poquito, y aquí es donde quiero entrar con el punto de todos somos educadores y nuestra transmisión es por medio de la educación no formal, y ya les expliqué por qué, porque la educación no formal va por medio del ejemplo y por medio de los sentimientos. Es la experiencia, y estas experiencias son las que te ofrecen un apoyo didáctico, alternativo y obviamente vivencial, ¿no? Las experiencias son lo que lo hacen a uno tomar decisiones en la vida. En base a la experiencia, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, es una expresión que puede poner, englobar lo que quiere decir esto, ¿no? La experiencia es una parte vital de las decisiones que nosotros tomamos. Y la educación no formal de eso nos llena, de puras experiencias. Que a final de cuentas, las experiencias educativas se vuelven significativas. Todo lo que vayamos aprendiendo va a ser significativo en cada paso que demos durante el resto de nuestras vidas. La educación no formal se basa en los 4 pilares de la educación. Aquí este es un punto bien importante que me gustaría tocar, porque los 4 pilares de la educación son los 4 fundamentos que realmente sostienen el acto educativo como uno de los más importantes de la sociedad, que son estos 4 que están aquí. ¿Y de dónde surgen estos? Resulta ser un señor Jacques Delors, un francés que está por cumplir 95 años. Se presentó en la UNESCO, en la Comisión Internacional para la Educación de la UNESCO en 1991, y presentó esta parte de los 4 pilares de la educación, bajo el título La educación encierra un tesoro. Que obviamente ya cuando lo hablamos a nivel burocrático quedó como el informe de Delors, ¿no? Pero realmente fue lo que él maneja aquí fue toda una síntesis de lo que se ha pensado y se ha dicho sobre la educación desde los más antiguos pensadores como Confucio o como Sócrates, hasta los Durkheim o Garner o los grandes pensadores del día de hoy que manejan la educación. ¿Cuáles son estos 4 pilares? Aprender a ser, el cual es muy fácil. Aquí es, en la educación y la formación integral del individuo no se transmiten únicamente saberes, sino también valores y perspectivas. Esto es importante porque es cuando nos enseñamos a los niños o a los jóvenes a ser. O sea, para poder fraguar la identidad en base a los valores deseados que nosotros queremos. Y así trascender en la persona en el mero sentido utilitario de la educación y formar individuos o individualidades a su vez. Ese es aprender a ser. Encontramos aprender a ser como el segundo, donde es el enseñar las técnicas, pero también el sentido ético y el sentido práctico. Eso es muy importante en el aprender a hacer. Es donde nosotros les enseñamos a las generaciones que tienen que construir cómo construir sus propias técnicas y desarrollar nuevas prácticas. Y obviamente con un sentido ético y práctico. Y ahí es donde les enseñamos y donde aprendemos a hacer nosotros y tratamos de que la gente aprenda a hacer dentro de la educación no formal. El aprender a conocer es enseñar a construir el conocimiento para que se pueda seguir aprendiendo toda la vida. O sea, uno no se tiene que aprender las cosas de memoria, no se tiene que machetear las cosas para aprender. Uno lo que tiene que hacer es tener una postura de crítica y de pensamiento a todo aquello que uno lee y que uno estudia o que uno desarrolla para que realmente sea un aprendizaje significativo. Y por último, el aprender a convivir, que ¿cómo explicar? Es como la educación tiene que enseñar a convivir. O sea, esto es enfrentar las dificultades que como sociedad global se le plantean a la humanidad. Y eso hoy en día, en el siglo XXI,
sin olvidar, vamos a dejar de lado la gran pandemia que nos tiene. Nos referimos a muchas cosas que hay que enfrentar, dificultades que la humanidad tiene que enfrentar, como la violencia, la discriminación, la desigualdad, la injusticia. O sea, problemas que se oyen muy difíciles de resolver, pero que es muy importante, se deben de empezar a transmitir, porque se tienen que empezar a pensar cómo resolver desde la temprana edad. Y esto es aprender a convivir, es educar en función de la armonía. A que todo el mundo esté en una armonía, y eso es lo que hace los 4 pilares de la educación, en los cuales la educación formal, la educación no formal, perdón, está basada. Y que está basado en papeles en la UNESCO, como les digo, a partir de 1991. Ahora, el término no formal va pegado al término de educación formal de la escuela. La educación informal es un término que no existe. No es informal, solamente es no formal porque se sale de diferentes estructuras y va creando su propia estructura mientras se va dando. Eso es lo que la vuelve educación no formal, pero no existe la educación informal, que es un mal término que a veces utilizamos y utiliza mucho la gente. ¿Cómo damos esta educación no formal que es pura y clara? Y cuando les digo esto, porque, repito, se da en la casa como se da en cualquier medio educativo, se da en la casa como se da en la TNUA, ¿sí? Y también se da en la escuela, que quede claro. ¿Cuál es la mejor forma de transmitirla? Es suave en la forma, pero siempre firme en el fondo. Los latinos expertos en educación desde hace muchos años pusieron esta frase: suaviter in modo, oriter in re. Y que esto es lo que nos dice que hay que decir las cosas en una forma tranquila y respetuosa y que la gente lo entienda, pero ser siempre firme en el fondo. O sea, no hay necesidad de gritar para poder ser enérgico. Les pongo un ejemplo. Tuve la oportunidad de vivir 3 años en Las Vegas y cuando yo empecé a trabajar ahí, los niños me decían Jacob, y me citaron 5 mamás que vinieron a una junta y me reclamaron que por qué dejaba que los niños me dijeran Jacob y que no me dijeran Mr. Reichman, como se acostumbra ahí en Estados Unidos. Les dije, porque a mí, yo me llamo Jacob y a mí me gusta que me digan Jacob. Me dice, sí, pero el Mr. Reichman da esa autoridad. Y entonces les dije, ustedes están equivocadas, la autoridad la ganan los hechos, no la da un título nobiliario. ¿Comprendieron? Y a partir de ahí fui Jacob para todo el mundo, Jacob o Jacobo. Hoy en día que he tenido la oportunidad de trabajar con más de 100 y tantos mil jóvenes, niños y jóvenes, les tengo que decir que solamente 2 no me dicen Jacobo y porque me dicen papá. Pero eso de señor o de licenciado, de maestro, no va conmigo. Yo soy Jacobo para todos, porque para mí eso es lo que da. Y son de esas partes que la educación no formal nos ha enseñado. El valor de la persona, el aprender a ser, y yo sí sé y me siento lo que soy, y tengo el sentimiento claro de a dónde quiero llegar con mi persona. ¿Qué pasa en estos momentos donde tenemos a la gente muy nerviosa? Porque el tiempo de que no se va a asistir al colegio, que los papás no van a la oficina, que la gente está todo el tiempo en la casa y que de repente solamente hay una computadora o hay un celular y una televisión y se pelean por ver diferentes programas. La educación no formal nos da cientos de posibilidades. No necesitamos tener, ojo, no necesitamos tener espacios de miles de metros para poder desarrollarla como viene siendo un campamento. En cualquier sitio uno puede desarrollar la educación no formal y en la casa es como la educación no formal trabaja. Y qué mejor ejemplo que la lectura. Hay tantas formas de hacer crecer la lectura. Como presentando, o sea, les voy a poner un ejemplo. Uno puede sentar a sus hijos y decirles, miren, la sociedad hoy en día se rige abajo de contratos. ¿Qué es un contrato? Y les explica uno, el contrato es 2 personas donde se ponen los derechos y las obligaciones de cada uno en un contrato. Entonces, yo te voy a dejar a ti jugar
media hora de videojuegos. Y nadie te va a interrumpir a ti en tu media hora, que te toque la media hora que te toque, nadie te va a interrumpir. Pero aquí en el contrato, tú me vas a afirmar que por cada media hora de videojuego, tú vas a tener media hora de lectura. Y así lo hice con mis hijos. Y fue fabuloso, porque hoy en día que uno está, ya es pasante de medicina y el otro tiene, primero Dios, mañana en la mañana su examen profesional de relaciones internacionales, son dos carreras que han tenido que leer mucho, y el haber tenido ese hábito de la lectura que les creamos aquí en la casa ha sido una gloria. Entonces, por eso les digo, la lectura es un hábito que se da más que nada en la casa y se puede sacar. Yo no les hacía que leyeran libros, sentarse y que leyeran libros de algún tipo en especial. Podían leer lo que quisieran. Uno de mis hijos, amante del fútbol, leía su revista de deportes. Y a mí no me importaba, lo que me importaba era que leyera. Y entonces, así vamos pasando, como la educación no formal nos llevó a un camino de hacer algo formal que los ha ayudado a ellos a hoy en día, en su parte formal, llegar hasta donde están. Los juegos de mesa se pueden ligar a muchas cosas. O sea, los juegos de mesa son espectaculares. Tener un juego de mesa y sentarse toda la familia a jugar nos lleva a aprender muchas cosas uno del otro y al mismo tiempo nos enseña cualquier cantidad de cosas. Es como uno se pone a jugar y en el juego de mesa, o lo menciono un poquito más adelante también en un videojuego, y yo voy a representar un país. Entonces me pongo a estudiar por qué quiero ese país. No, estoy jugando turista, ¿por qué me es importante ganarme ese país? ¿Por qué ese país es importante, no? Entonces, cuando yo sé y estudio un poquito y leo o veo un buen documental sobre el país, entonces al momento del juego voy a poder representarlo con mucho más ganas y con mucho más emotividad. Lo mismo pasa con los videojuegos. Cuando alguien está jugando, hoy en día pongamos que existe el famoso FIFA, y ahí hasta, hoy en día ya hay hasta una macabeada digital donde se está compitiendo se está compitiendo en FIFA a ver quién viene siendo campeón macabeo. Y estoy hablando una macabeada mundial que está organizando el CDI. Es importante saber a quién representamos. Si yo hago un torneo con mis hijos, o mis hijos con sus amigos, y lo hacen, ya sea que se lleguen a juntar dos en algún momento, o fuera de la pandemia que estén todos juntos, o en la misma pandemia que hagan su torneo y lo jueguen online el partido de fútbol, les podemos decir, ¿qué país eres? Brasil. Ok, ¿por qué eres Brasil? No me digas que eres Brasil por Neymar o por Marcelo. ¿Quién es Brasil? Ah, no, pues Brasil es un país de Sudamérica que tiene tanta cantidad de habitantes y que su capital es Brasilia y que su economía, o que lo más importante que podemos encontrar de Brasil es las playas de Río de Janeiro y el famoso carnaval de Río. Con eso es más que suficiente. Ya estudiaron algo, tuvieron la oportunidad de tener un juego, y del juego hicimos que aprendieran para poder llevar un juego. ¿Qué otra dinámica es muy importante para desarrollar en la casa? La dinámica del roleplay. Ojo, y cuando digo casa, estoy refiriéndome a casa que puede ser el hogar, o casa que puede ser el Ken en la TUA, o en algún otro sitio, o en la misma comunidad, o en cualquier lugar en el que nos encontremos. ¿Qué es la dinámica del roleplay? Es cuando alguien se pone en un lugar y le toca desarrollar un puesto. Pongamos, si aquí en la casa vamos a acomodarnos como que es un gran hotel, que es el ejemplo que marco ahí en la pantalla. Entonces alguien va a ser el chef, y ese chef va a decidir qué se va a desayunar, comer y cenar. Y él va a hacer el menú. Y entonces probablemente no lo cocine, pero va a estar metido en la cocina y va a tener que leer qué es lo que tienen los ingredientes y cómo se hace lo que ellos quieren hacer como menú. Y entonces ya estamos empezando a dar, bajo la educación no formal,
están empezando a tener conocimientos grandes. Y así va a haber el que le toque lavar los platos y y más adelante, como un hotel, como les digo, el que le toque tender las camas, el que le toque limpiar las zonas comunes, y al mismo tiempo, un administrador que es el que se va a encargar de llevar la administración ese día del hotel. El que va a decir, a ti te toca esto, y a ti te toca esto, y a ti te toca esto. Y es que para esto necesitamos comprar esto, y comprar esto, y comprar el otro. Son cosas que son muy importantes en el hoy por hoy de la vida y que los niños los pueden aprender desde chicos. Nosotros creemos que no, pero son cosas que los muchachos tienen que aprender desde chiquitos. Saber que existe, que la casa o el Ken se maneja debajo de un presupuesto, el cual hay que seguir. Y cada uno tiene que cumplir un poco las obligaciones de cada uno de los lugares. Y entonces, si usamos la dinámica del roleplay, uno puede hacer cualquier cosa. Hoy puedo ser Superman y mañana puedo ser Batman, por poner un ejemplo, ¿no? Hoy puedo ser la persona que decide quién es el juego de mesa que se va a jugar. Y mañana puedo ser la persona que le toca limpiar el baño. Entonces, el roleplay es algo muy importante que hoy en día se tiene que desarrollar en la casa. Y eso es algo que se tiene que desarrollar en todos los medios, para que la persona entienda a cada una de las demás personas, que ahorita que entremos a la parte de valores, se va a entender mucho más fácil cuando veamos cuáles son los 20 principales valores que uno tiene que ir pasando a toda la gente. Ahora, yo aquí quiero hacer una pregunta. Quiero ver si hay preguntas por ahí, porque cuando se habla de educación no formal o cuando se habla de valores, uno no se puede esperar para escuchar si hay preguntas o hay respuestas. Uno tiene que darla, si alguien no está entendiendo, la indicación se tiene que cambiar de inmediato. Entonces, obviamente, hay que contestar preguntas. No sé si normalmente las preguntas se dejan hasta el final. A mí me gustaría aquí hacer un pequeño break, si alguien tiene alguna pregunta. Por el momento no hay preguntas, Jacobo. Nada más recomendaciones de 2 juegos, uno que se llama Catán y otro que se llama Risk. Obviamente, todos esos son juegos de estrategia y son increíbles esos 2 juegos para jugarlos en el hogar. Yo tengo que enseñarles que el Catán, a mí me lo enseñaron a jugar mis hijos. Espectacular, espectacular. Y me llevó, de aquí a que les pude ganar, me llevó como 15 sesiones, hasta que pude ganar una vez. Es bastante interesante. Todos los juegos de estrategia son muy buenos, pero todo lo que podamos hacer se puede desarrollar por medio del juego. Entonces, si no hay preguntas, pasemos a la siguiente parte, que es cómo enseñar los valores. Que regreso, los valores se transmiten. Pero aquí nosotros vamos a hablar ahorita de valores. ¿Cuáles son los 20 valores importantes que nosotros tenemos que tener para poder transmitir? Porque como les dije, se predica con el ejemplo y se transmite lo que uno cree y lo que uno siente. Es muy importante estar consciente de eso. Entonces vamos viendo de uno por uno y me voy a tratar de ir lo más rápido posible para dejar tiempo para preguntas al final y si alguien tiene alguna duda. Entonces, encontramos el valor número 1 y el principal. ¿Por qué el principal? Porque la empatía es la capacidad, ojo, la gran mayoría de los valores es tener una capacidad de algo, a excepción de uno, que ustedes mismos lo van a notar cuando yo lo explique. Pero la empatía es la capacidad de entender y de asumir el papel de otras personas. Es lograrse meter en los zapatos de otro para comprender sus emociones. Y por eso es el más importante. Porque si nosotros logramos entender nuestro papel y el de la otra persona, nosotros vamos a poder transmitir todos los valores. La empatía es el principal. Sabernos poner en el lugar del otro, porque cuando nos ponemos en el lugar del otro, vamos a saber transmitir lo que queremos transmitir.
Por eso es muy importante entender que a un niño se le ve con ojos de niño, a un joven se le ve con ojos de joven, a un adulto con ojos de adulto y a una persona mayor con ojos de persona mayor. Porque si yo a un niño le hablo como adulto, obviamente no va a entender. Y eso es donde, por eso la empatía viene siendo tan importante. Y es con el que más tiempo me voy a tardar, eso espero. La cooperación, que es actuar o trabajar con otros por un beneficio mutuo. Es algo que es la vida en comunidad, la vida en Butzá, la vida en familia. ¿Ok? La justicia, que esto es la capacidad de lograr considerar lo que es lo mejor para todos, y esto es creer que las necesidades o deseos de los demás deben ser tomados en consideración al mismo tiempo que los nuestros. Eso es justicia. La tolerancia. La tolerancia es la capacidad para entender, respetar y aceptar tanto a las otras personas como las actividades a realizar. Y aquí al final vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo, sobre la gran frase que se oye mucho en estos días, que es la tolerancia a la frustración o la falta de ella. Seguimos con la consideración, que es la capacidad de poder mostrar el interés por los demás. Esto significa el ser capaz de pensar en las necesidades y en los gustos de los otros, no solamente de uno. El valor, que es, tengo que decir, hay veces donde uno flaquea. Este es uno de los valores donde uno flaquea. Y en momentos como estos, uno flaquea mucho. En momentos que cuando uno vive la incertidumbre, es cuando el valor flaquea bastante. El valor es tener el coraje y la valentía ante cualquier situación. Es no desfallecer sin antes tratar de pasar el último obstáculo. O sea, la gente que tiene el valor es la gente positiva que cuando se cae, como dice el dicho, la gente que se cae, se levanta, se sacude, se soba los raspones y dice, vamos para adelante, vamos para seguir. Ese es el valor. Junto con otro valor que puse aquí cerca, porque es el otro que varía en situaciones como la que estamos nosotros, que es el humor, el cual es la capacidad de estar en lo posible en una buena disposición de hacer las cosas. Es gozar de los pequeños detalles. Ese es el humor. Tener una visión creativa una visión creativa de la vida. Y hay veces donde, tanto en el valor como el humor, es donde podemos flaquear, que es lo que pasa en días como hoy ante la incertidumbre. Son los que más luchan contra la incertidumbre. Y les digo porque yo lo he vivido y aquí en la casa tranquilamente les pueden decir que es muy real, que a veces se me resbala y esta parte de estos dos valores, dices, yo no soy así, ¿por qué me estoy comportando así? Pero sucede. Pero a final de cuentas son muy importantes. El respeto, que es la capacidad de preocuparse por los derechos de los demás. Esa es la realidad del respeto. Es tener consideración en los sentimientos de otras personas. La lealtad, que nos muestra una línea bien delgada, es la capacidad de comprometerse con el bien del otro, así eso signifique hacer sacrificios. ¿Y por qué digo que esta es la línea muy delgada? Porque siempre y cuando la lealtad se una con otro valor que vamos a explicar más adelante, que es la honestidad, vayan de la mano. La cortesía. Esta es la capacidad de ser atento y considerado con todos los demás. Nada nos cuesta ser corteses, nada nos cuesta ser buenas personas, nada nos cuesta el poder decir buenos días, buenas tardes a cualquier persona que veamos en la calle. O mantener la puerta abierta, o mantener la puerta del elevador abierta, o dar el paso a alguna persona, no nos cuesta nada.
La paciencia, gran valor para el día de hoy. Esa es la capacidad de aprender a aplazar los deseos, nuestros deseos, y tolerar las frustraciones. Y hoy en día vemos el factor de la tolerancia a la frustración con las generaciones más chicas. Y uno dice con las generaciones más chicas, y no es cierto. Nosotros vivimos con esa tolerancia a la frustración también. Hay que aprender cómo desarrollar algo que baje la frustración de las personas. Y esto es transmitiendo realmente el valor de la tolerancia, donde hay que esperar con tranquilidad y con calma, porque algo bueno está por llegar. La recursividad, que su nombre lo dice por sí mismo, algo bien importante que aquí me resbalo, porque a mí me gusta hablar siempre con palabras coloquiales para que todo el mundo entienda. Y cuando di la palabra recursividad, obviamente me fui con algo muy rimbombante. Pero en realidad nada más es la capacidad de tener alguna habilidad o talento para encontrar diferentes medios para resolver dificultades. Eso es la recursividad, es la búsqueda de recursos, la capacidad de la búsqueda de recursos nuevos. La serenidad, que es la capacidad de ser conciliador con los demás, de saberse mantener tranquilo y en paz con los otros. Porque siempre una persona serena, cuando está en un grupo, le da importancia a que el grupo pueda caminar y que ningún grupo se deshaga. Siempre se necesita una persona serena cuando hay algún momento de crisis. La independencia es tener la entereza y la firmeza para decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Es moverse con las fuerzas interiores y no seguir lo que mueve el entorno, o sea, no ir de borrego. Es seguir la fuerza interna y decir, si algo está mal, si algo está bien, y esa es la independencia. Tener esa capacidad para ser firme en lo que uno cree y en lo que uno es. La motivación, que es la capacidad, ya me cansé de decir capacidad, la voy quitando, pero para que vean que todas son capacidades. Es la fuerza interior que mueve a una persona para realizar lo que quiere hacer, para hacer lo que desea, lo que le venga en gana. Una persona motivada es capaz de mover cualquier montaña para lograr lo que quiere. Yo les doy un ejemplo. Yo tuve me quiero considerar entre ese grupo donde a mí siempre me gustó educar. La TNUA, el haber tenido la oportunidad de ser Madrid, me abrió un panorama de tal forma que me dijo, la educación es lo tuyo. Tocar el corazón de un niño con tu mano, ¿qué mejor que eso? Y esa fue mi motivación para llegar a donde estoy al día de hoy. Cuando antes la educación no era para el hombre de la casa, como se decía. El hombre no la vas a librar económicamente con la educación. Y yo creo que es un error total. Y a mí lo que me motivaba es eso. Ver el poder transmitir valores, sentimientos, cultura a los niños y a los jóvenes, fue lo que me hizo moverme en lo que soy. Por eso la motivación es algo que no nos puede detener, que tenemos que tener claro para que nada nos detenga. Los 5 últimos valores, la responsabilidad, que es tener el sentido del deber y de estar consciente de todas las obligaciones y actuar de acuerdo a estas obligaciones. Eso es responsabilidad. Hay muchas definiciones en los diccionarios, pero es realmente tener un sentido del deber. Esa es la responsabilidad y estar consciente de que ese sentido del deber nos va a llevar a cumplir con las obligaciones. La honestidad es la única parte donde no vamos a hablar de capacidad. Es el ser incapaz de defraudar o de engañar a alguien o de tomar una cosa ajena sin permiso. Ese es el valor de la honestidad. Entonces, por eso les digo, es el único donde uno es incapaz, tiene que ser incapaz de algo. La seguridad es la capacidad para inspirar confianza en los demás. Si yo estoy seguro de mí, 100% seguro, obviamente voy a tener la capacidad de inspirarle confianza a la persona de al lado.
La disciplina, una palabra que hoy en día se ha movido tanto gracias a que surgió la palabra bullying y ahora le dicen bullying a todo. La disciplina es exclusivamente la capacidad para autocontrolarse y cumplir con los deberes y con las metas propuestas. Es una capacidad. La disciplina es la capacidad para autocontrolarse. Y eso es lo que tenemos que enseñar nosotros, ser nosotros disciplinados para que prediquemos con el ejemplo y la gente sea disciplinada. Y por último, la colaboración, la cual pues, se conoce como ser servicial. Y más que conocerse por ser servicial, la colaboración es la que engloba los otros 19 valores que mencionamos. Porque en el momento donde nosotros estamos colaborando en la formación de una persona, usamos todos los valores que mencionamos arriba. Algo importante antes de pasar a preguntas y con lo que me gustaría cerrar. A mí las frases célebres siempre me han gustado y creo que las frases célebres es lo que va a hablar por uno, a final de cuentas. Si nosotros escuchamos la frase de Benito Juárez, que todos creemos que es de Benito Juárez, de entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, obviamente nos dice, la dijo Benito Juárez. Pero si nosotros le quitamos la primera parte y solo decimos el respeto al derecho ajeno es la paz, en realidad fue dicha por Sócrates. Y Benito Juárez, abogado, lo escuchó en un juicio donde un pequeño abogado la comentó dentro del juicio. Y de ahí surge la frase célebre donde nada más le metió el resto de entre los individuos como entre las naciones. Y por eso lo reconocemos a él. O como reconocemos a Napoleón, si vemos la frase vístame lento que voy deprisa. O más cercano, Im Tirtzua in Sogadá. Si lo queréis, no será una leyenda, de Teodoro Herzl. Son frases que cuando las escuchamos sabemos perfecto quién las dijo. Yo los invito a que ustedes en algún momento, y ahorita que sobra tiempo con la pandemia, piensen en cuál es el objetivo o el mensaje que cuando se oiga, la gente piensa que fueron ustedes. Y yo lo que a mí me representa o lo que mis objetivos de vida me representan en una frase es jugar a la vida pisando a los demás, es jugar haciendo trampa. Jugar logrando que todo el mundo gane es convertirse en maestro del juego. Y con esto yo quiero dar por concluida la parte pues, la parte no formal de mi plática, y sí quisiera contestar las preguntas o alguna frase que alguien quiera exponer. Bienvenidos todos. Jacobo, muchísimas gracias. Creo que una plática bastante educativa, bastante ilustrativa y que nos deja mucho que pensar. Claro que podríamos seguir platicando de educación formal y no formal muchísimas sesiones más, pero esperemos tenerte más adelante con nosotros otra vez. Me voy a las preguntas. Nos preguntan qué hacer si no quieren participar en los juegos. Aquí es donde uno tiene que utilizar un poco a la ardilla y hacerle que el juego se le haga interesante. Esta pregunta queda mucho, sobre todo cuando uno habla de los adolescentes. Y vamos a irnos para allá. ¿Cuál es el principal juego que hay que jugar con los adolescentes? Es el juego de la verdad. Nuestros adolescentes no saben qué es la verdad. Les escondemos cómo está la situación. Y ellos tienen que saber, desde que son adolescentes, cuál es la situación. Cuál es la situación en la casa, cuál es la situación de todo. Todo eso lo tienen que saber. Y es la forma de poder invitarlos a que uno juegue con uno. Ejemplo de esto. Hace unos años atrás, gracias a Dios, estamos aquí hoy en día, tengo la oportunidad de platicarlos, pero me quitaron un tumor de la cabeza. Y el día que yo me enteré que tenía el tumor, senté a mis hijos, que eran mucho más chicos de lo que son ahorita, y les dije la verdad. A dos adolescentes, tengo un tumor en la cabeza, me van a operar y todo va a salir bien. Y gracias a Dios así fue.
Pero eso es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que aprender cómo llegarles al juego. A los adolescentes hay que hablarles con la verdad. Y eso es lo más importante. Para poderlos meter en el juego. ¿Qué hacer con los niños? Es ver realmente en el momento en el que el niño se encuentra para saber qué juego desarrollar. Y aquí es donde el roleplay es importante. Y uno juega el roleplay a ser niño. Y bajarte al momento de la persona. Y cuando estás hablando con un adulto que no quiere jugar, bueno, tener esa empatía y ponerte en el lugar de la persona. Por eso dije, la empatía es el valor más importante. Si uno logra ponerse en el lugar de esa persona, logra ser empático, va a ser mucho más fácil y un 95% la oportunidad de que entren al juego y quieran jugar va a ser 100% clara. ¿Podrías volver a explicar en qué está basada la educación formal? La educación formal es la que recibimos en los centros educativos, llámeles escuelas, llámeles universidades o en todo tipo de centro de formación donde se usan diferente calidad, diferente criterio para educar las cosas. Y sobre todo, lo que se dan conocimientos y herramientas para la vida. Pero son cosas que se van enseñando, pero si tú no le pones un sentimiento a esto, que es lo que la educación no formal da, es la diferencia. Normalmente son conocimientos súper importantes. Estudiar la escuela es, que no me malentiendan, la escuela es importante, la universidad es importante, es muy importante, pero la educación formal nos da el conocimiento y la educación no formal nos da el sentimiento y el ejemplo para poder llevar esos conocimientos a cabo. Arlet nos pregunta que si después de tantos años de enseñar de manera no formal, ¿crees que las nuevas generaciones, idea, centennial y alfa, se les debe enseñar de la misma manera o consideras que tienen diferentes costos de lenguaje generacionales? ¿Y cómo consideras, como educadores, que debemos enseñar a estas nuevas generaciones para obtener una mejor calidad educativa? Yo creo que definitivamente lo más importante es entender a las generaciones. Porque uno normalmente dice, pues mi generación era mucho mejor que la tuya, ¿no? Nuestros abuelos decían que su generación era mejor que la nuestra y nuestros padres que su generación era mejor que la nuestra. Y muchos padres dicen, nuestra generación es mucho mejor que la que viene abajo. Todas las generaciones son buenas, solo que cada una vive en un momento diferente. Y lo que tenemos que hacer es ser empáticos. Y si ellos viven bajo una sociedad que se rige en formas distintas, que tienen la tecnología por delante en muchas de las cosas que hay que hacer, pues uno tiene que ir al parejo de ellos. Y sí, la educación no formal no cambia, porque la educación no formal son valores, son sentimientos, son ejemplos, y eso no cambia. Lo que va cambiando es la educación formal, cuando hablamos en el proceso educativo, que eso es el que se tiene que ir cambiando. Es a donde teníamos que irle dando, ver cómo llegarle a los jóvenes. Y la educación no formal le puede dar ese empujón a la educación formal para que sea. Buscar una solución por medio de de lo que es las dinámicas grupales, de lo que es el roleplay, de lo que es el juego, de lo que es todo este tipo de cosas que embonan la educación no formal, para que entendamos y tengamos la empatía con los muchachos hoy en día, con los centennials y con los millennials y con los pandemials, de qué es lo que, de cómo llegarle y tener al parejo de ellos. Sí hay un cambio interesante, pero sí hay muchas cosas que no van a cambiar nunca, y esos son los valores. Los conocimientos van a seguir y cada año va a ser algo nuevo, y nuevo, y nuevo, y nuevo, pero los valores no van a cambiar. Entonces, por eso sí hay que meter una estructura nueva y buscar una estructura en los nuevos medios educativos, donde la educación no formal puede jugar un papel vital en ello. Y eso es parte de lo que presentamos en el libro de
y las asignaturas, educación disruptiva para el siglo XXI. O sea, no a todas las asignaturas hay que verles cómo llegar. A los chavos se les puede llegar, solamente hay que buscar por a dónde. Y aquí es donde voy a decir algo que probablemente no le gusta a mucha gente, pero aquí es donde yo creo que viene el problema más grande de la educación. Cada vez tenemos más maestros y menos educadores. Cada vez tenemos más docentes que entran al salón de clase, dan su cátedra, terminan y se salen. Y eso es porque los papás han tomado las escuelas y han empoderado a los niños de más. Y entonces no les da oportunidad a la gente de ser educadores. Y ese es el problema más grande para mí. Para mí, ser educador es el que completa todo el sentido. Y para que no crean que soy totalmente en contra de la educación formal, como les digo, tengo 2 hijos profesionistas, al igual que yo, al igual que mi señora. La educación para mí es una bicicleta, donde la rueda de adelante es la casa y donde la rueda de atrás es la escuela. Yo puedo tener una increíble rueda de adelante y la rueda de atrás puede estar ponchada. Y voy a ir caminando lentito, 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 pero voy a caminar. Por el otro lado, yo puedo tener la mejor rueda atrás, llamémosle Harvard, pero al tener la rueda de adelante ponchada, que es la transmisión de valores y el ejemplo, voy a ver 2 pedaleadas, me caigo. 2 pedaleadas, me caigo. Por eso digo que la educación es una combinación entre la educación no formal y la educación formal. Vienen agarradas de las manos y no se pueden soltar. Sharon nos dice que los valores también se pueden enseñar a través de cuentos e historias con nuestros hijos. Lo importante es ser el ejemplo de sus valores. 100%, como lo dijimos, los valores se transmiten por medio del ejemplo y por medio de sentimientos. Pedro nos pregunta, en la axiología, ¿cuál cree usted que es la mejor manera para transmitir a jóvenes y adultos andragogía? Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría que me preguntaras qué opinas tú, Pedro. A mí, el usted y yo no nos llevamos. Repítame tantito la pregunta, Sandrita, porque me fui por ahí. La axiología, ¿cuál crees que sea la mejor manera para transmitir a jóvenes y adultos? Por la empatía. Ponerse en el lugar de los otros. 100%. Tienes que tener claro hasta dónde llega la posibilidad de un joven y hasta dónde llega la posibilidad de un adulto, dónde llega la posibilidad de un niño. Y entonces ahí es donde yo creo que es donde se tiene que diferenciar total y absolutamente cada una de estas. Tenemos también comentarios, agradecimientos. Muy buena, muchas gracias de Simón. Gabriel Lisbona, gracias, eres un gran ejemplo a seguir. Melina Cohen, siempre es un gusto escucharte, te admiro y aprecio. Gracias, Ana gracias, Hayden, 100% de acuerdo contigo, las cosas más importantes de la vida se aprenden fuera del salón de clases. Rubén Zambrano, gracias por contribución. Sara Dana, me encantó, felicidades. Muy buena exposición, Jacobo, de Rosita Strauss. Denis Slochinsky, Pam Madrid, también Madrid, felicidades. Gracias, mi Beni. Ruti Gottlieb, Toda Rabá, saludos desde Guatemala. Nos conocimos en alguna ocasión en Guatemala. Claro, 100%. Guatemala es una comunidad con la que he tenido muchos años de trabajo. Desde el 86 he tenido la oportunidad de trabajar con la comunidad de Guatemala y es una comunidad que hace un trabajo intenso para poderse mantener y yo la respeto y la quiero mucho. Roxana quiere saber cómo manejar estos puntos con la nueva generación que vive en su mundo. Entrando en su mundo. Entrando en ese mundo. Nosotros tenemos que saber entrar, nosotros somos los que tenemos que dar el paso y entrar en el siguiente mundo, y no quedarnos atrás. ¿Cómo podemos lidiar con la influencia de Internet y las redes sociales? Quiere saber León. Esa es la joya de hoy en día. Enseñarles lo importante que son las redes sociales.
que los jóvenes no han logrado entender hasta dónde se puede llegar con ellos. ¿Cuál es el bienestar o la problemática que les puede llegar con las redes sociales? Un ejemplo que yo les doy a mis... Ojo, soy maestro en la Prepa Ibero, doy clases en educación formal, aunque realmente mis clases son dinámicas. Entonces, y cuando me refiero a dinámicas, son juegos en la clase o diferente tipo de situaciones. Y yo, siendo una persona de humanidades, doy una clase de matemáticas a gente de área 4, área 5, área 6, de lo importante de las matemáticas para la vida real. Y les enseño lo que es hacer un presupuesto y cómo irse y ahí empezarse a manejar. Y manejo los últimos 15 minutos para tocar siempre algo a nivel valores que sea importante. Las redes sociales es uno. Y el mejor ejemplo que uno les da a las redes sociales es decirle, mira, yo cuando era joven, que fue hace como 2 semanas, y quería buscar un trabajo, yo llegaba con mi currículum y decía, ponía mi currículum en este escritorio. Entonces, al momento donde llegaba a este escritorio, pasaba al siguiente escritorio, que el escritorio tenía el nombre de entrevistas. Y entonces yo pasaba a ese segundo escritorio. Hoy en día, que les tiene que quedar claro a los jóvenes, llegan a poner su currículum y en lugar de pasar al escritorio que dice entrevistas, pasa al escritorio que dice hacker. Y el hacker revisa todas las redes sociales de cada uno. Los hackers entran y ven absolutamente lo que cada uno de nosotros hace. Entonces, con que alguien haya subido alguna foto de alguna fiesta donde lo agarren borracho, donde les va a quitar la oportunidad que haya para adelante. Porque en ese momento su currículum, en lugar de pasar al escritorio de entrevistas, va a pasar directamente al bote de la basura. O, como se dice, o delete, hoy en día en la computadora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a jugar con Internet a nuestro favor. La lectura, los cuentos, jugar con Internet, buscar, como les dije, si yo voy a representar a un país jugando en PlayStation, usa el Internet, métete a Internet y busca. Pero busca lo que tienes que buscar, busca el contenido de lo que realmente te sirve. Y esto es lo que les tiene que quedar más claro. Sí, las redes sociales es un issue muy grande al día de hoy. Es una respuesta que nos tardaríamos una sesión entera para poder platicar de ella. Pero yo creo que lo primero y principal que hay que manejar con las redes sociales es que tienen que tener una conciencia de que cuando uno entra a las redes sociales, uno divide su persona entre todas las personas que están del otro lado. Y es lo más importante. Pero, les digo, dar una respuesta a cómo lidiar con las redes sociales nos tardaríamos una sesión entera. Bueno, siguen las felicitaciones. Gracias por inspirarnos con tu ejemplo de vida y recordarnos lo importante que es ser coherente con nuestros valores. ¿Puedes repetir el nombre del juego y la estrategia que propusiste? El juego que juego con mis hijos se llama Catán. Ya se lo pueden conseguir en cualquier juguetería y es más, pueden usar internet y pueden comprarlo en Amazon. Se llama Catán. Bueno, Silvia de Costa Rica, muchos saludos. Está muy orgullosa de ti. Gracias. Otra comunidad con la que he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca. ¿Cómo aconsejarías hacer de la cuarentena una vivencia educativa? Como lo venimos platicando en la plática, jugando en la casa, poniendo roleplays, haciendo toranuyot, o sea, poniendo toda una lista donde cada quien cada día desempeñe y desarrolle algo diferente. Y hoy yo quiero ver, el chiquito de la casa decide que quiere ver un programa en la televisión y ese día le toca al chiquito de la casa. Darles a cada quien el espacio y el tiempo necesario. Y así formar dentro de la casa una excursión o formar dentro de la casa un campamento. Y buscar cómo hacer ese tipo de cambios y tener esa creatividad que los vaya uno moviendo. O sea, montar una casa de campaña en la sala y dormir 2 noches en la casa de campaña. O ayer, o hoy mismo que estamos celebrando Lag BaOmer. Ayer hacer una fogata ficticia. Pero no dejar de pasar la oportunidad de estar sentados alrededor de la fogata y cantar.
es tener la creatividad de desarrollar todo este tipo de juegos, de dinámicas y de situaciones para que uno, si uno no se aburre, no deja que los demás se aburran. Y para eso tenemos que ser esa parte de adelante y ser el ejemplo. ¿Cuál es el reto principal que hoy tienen los educadores en las aulas y fuera de ellas? El reto principal, formar gentes de bien, que ha sido el reto de la educación de toda la vida. Formar gentes de bien, gente con valores, gente con sentimientos y tratar de que, y no aflojaran, que uno dice, a mí me encanta cuando uno ve las películas de Miss Simpatía, ojo, estoy totalmente en contra del concurso de Miss Universo, pero cuando alguien ve y en la película de Miss Simpatía y todas las participantes dicen la paz mundial, pues sí, si uno puede tratar de ser parte de la paz mundial o ser parte de recobrar la naturaleza, donde obviamente el trabajo que hace el Keren Kayemet hoy en día y la visión que tiene en ese tipo de cosas, que es espectacular, seguir ese tipo de valores y seguir ese tipo de instituciones y ese tipo de gente que tiene la cabeza y aprender de ellos y poderse mover, formar gente de bien, juntándose con gente de bien. ¿Qué sugieres para esas familias que son negligentes con sus hijos y que es difícil convocarlos en estos momentos que no hay educación formal? Ahí es donde estamos hablando del empoderamiento que los padres le han dado de más a los hijos. Y ahí es donde hay que empezar a transmitir el ejemplo real del que somos nosotros. Empezar a transmitir los valores que uno tiene. Y aunque se oiga feo, pues a lo mejor es meterlos al redil. ¿Y qué es esto? Meterlos a lo que uno piensa y ver lo primero y principal, reconocer lo que uno hizo mal. Buscar dónde me equivoqué y en ese pedazo de me equivoqué, rectificar, tomar una decisión correcta y hacérselas notar a ellos. Ellos lo van a entender. Los que necesitamos darles la explicación o transmitirles este sentimiento o este deseo somos nosotros. ¿Por qué el miedo de los docentes y padres de sacar la educación del aula? Híjole, yo no creo que los docentes tengan miedo de sacar la educación del aula. Yo creo que es un complemento para los docentes el poder sacar la educación del aula, porque siento que estar en el lugar de los hechos da mucho más interés a complementar, regresamos a los valores, a dar el ejemplo y a complementar lo que se dio en el salón. Recibimos los pilares de la educación. Aprender a conocer. Ya recibí el conocimiento, ahora ¿cómo lo ejecuto? Yo los invito, cuando termine la pandemia, a todos los que están aquí, yo los invito a dar un recorrido al mal llamado ángel de la independencia. Porque lo que tenemos ahí no es un ángel. Es la Nike de la independencia, que es una diosa griega con alas, la diosa de la victoria. Y les prometo que pues, podemos estar sentados ahí 2 horas, y en esas 2 horas yo les voy a hablar de 15 asignaturas diferentes sin movernos de esa glorieta, de lo que podemos manejar y ver ahí. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es abrir su reglón de conocimiento. ¿Qué pasa con los padres de familia? Hoy en día le tienen miedo a la inseguridad. Y la inseguridad, obviamente, cuando uno se dedica a salir, pues uno tiene que cubrirla. Y eso es el punto, creo que ese es el problema de los padres para poder sacar a los niños hoy en día del aula. Y el docente es nada más el aprender otra forma de enseñar. Moisés Alfie, qué gusto escucharte. Jacobo, saludos. Simón, quiere saber a qué TNUA fuiste. Me formé en la Nora Tzioni, donde fui Madrid, donde fui Rosh Hinuch, o sea, el encargado de educación, y luego fui Rosh Ken, me formé en la Nora Tzioni, y luego de ahí tuve la oportunidad, ya a nivel profesional, de ser director de Maccabi, de ser director de los movimientos juveniles de Maguen David, pero de formación soy de la Nora Tzioni. Y sí, hay 2 lugares a los que le debo lo que soy.
Uno de ellos es la Norazioni y el primero y principal es la casa. Y sí tengo que decir que a mi señora madre, que espero me esté oyendo, viendo por allá, es a la que le debo gran parte de lo que soy. Que también fue a la Norazioni unos años antes que yo. Okay, Arturo Drijansky, gran educador. Matilde Solís, gracias Jacobo, muy bonita conferencia, es un excelente educador. Luis Bustos, muy ilustrante, mil gracias. Esperamos continuar con el desafío de educar, discipular. Un abrazo. Silvia Kleinberg, Colacabod. Rubén Zambrano, las ruedas traseras dan equilibrio. Tamara Forman, ¿es más costoso la educación formal fuera de las aulas? Yo creo que es más fácil la educación formal fuera de las aulas. ¿Es más costosa? Pues quién sabe. Uno tiene que ver cuánto cuesta el mantenimiento de un edificio y todo esto contra el estar afuera y el estar moviéndose. No sé, es una pregunta presupuestaria que tendríamos que poner. Pero creo que sí se pueden combinar bastante bien las dos. Y ahorita que comentaste a Arturo Drijansky, oigan ese nombre porque va a llegar lejos dentro de la educación. Vivi, Jacobito, mil gracias, felicidades, me tengo que despedir. Ruti, gracias Jacobo. Tamara, Jacobo, muy interesante y te felicito. Tuvimos la oportunidad de convivir en el viaje que fuiste a nuestro Madrid. León, ¿cómo hacerte a nuestros hijos responsables sin que se sientan muy presionados o frustrados? La responsabilidad es nada más que ellos, como lo mencionamos, que ellos aprendan que tienen que cumplir con sus obligaciones. Y eso no los tiene que presionar, solamente tienen que aprender que son capaces de cumplir con sus obligaciones. Yo creo que no es tan difícil. Hacer gente responsable no es tan difícil. Porque mientras en la casa el valor de la casa esté fuerte y alto, el valor que va a ir agarrando en núcleos por afuera no tiene por qué llegar al valor de la casa. Entonces, si nosotros no distraemos parte de ese punto de educación y transmitimos todos esos valores, podemos crear gente responsable. Porque es uno de los valores que hablamos. Tamara, cuando dijiste que a los adolescentes se les dice la verdad, pero creo que a los niños también se les debe de decir la verdad a su nivel. No, claro, 100%. No hay la menor duda. No hay la menor duda. Lo que pasa es que cuando a los niños les dices la verdad, pero les hablas de la situación, que por qué estamos encerrados y les explicas y cómo va. Entonces, el adolescente ya está en un punto donde les hablas de otro tipo de verdades. Les hablas a cada quien en su momento y en su lugar. O sea, si al niño le dices la situación económica de la casa se complica porque no hay trabajo, porque no hay ingresos, porque esto vale esto y esto vale esto y esto vale el otro, el niño no te va a entender. Entonces, sí tiene, en cada momento hay que decir la verdad. O sea, eso es parte importante y básica de la educación y de la vida. El decir la verdad, eso siempre hay que decirlo. Solamente hay que saber cómo decirle la verdad a la persona a la que uno se acerca. Como lo mencioné, al niño con ojos de niño y al joven con ojos de joven. Aurora nos pregunta, ¿qué pasa cuando la influencia de valores no se transmite a través de la educación formal por el tipo de institución educativa a la que pertenece, en específico en escuelas y universidades públicas? ¿Qué se recomienda? Hijo, yo creo que siempre se transmiten, porque cuando una persona es docente y una persona es educador o es maestro y se para al frente, transmite la educación. No puedo decir que no se transmiten sentimientos ni valores, sí se transmiten. Por eso la persona tiene la responsabilidad y la seguridad y la confianza de pararse enfrente de los jóvenes, el docente. Entonces sí se transmiten. No en su totalidad, porque no es lo que queremos transmitir. Queremos lo que nosotros, el docente quiere transmitir la parte educativa y nosotros le vamos a dar la parte ejecutoria. Y ahí es donde viene la gran diferencia. Pero sí, yo no puedo sacar al docente de no transmitir la educación no formal y no transmitir valores o sentimientos, porque toda persona tiene valores y tiene sentimientos y los transmite.
Beto, felicidades Jacobo, siempre ayuda a escuchar opiniones para fortalecer la perspectiva personal. Sara, gracias Jaco, te felicito. Sharon, muchas gracias Karen Cayeme por la oportunidad, gracias por tu enseñanza Jaco. Marcelo Bravo, ¿qué opinas sobre la inclusión de la educación? Yo soy una persona 100% inclusiva. Yo nunca he podido dejar a nadie afuera. Yo siento que la inclusión es algo que no tenemos ni siquiera de qué estar platicando. Todas las personas tienen derecho a la educación y todas las personas deben de tener derecho a aprender. Cuando hay sistemas como en el que tenemos nosotros, donde por ahí, o en América Latina, donde la educación se patina, educación formal se llega a patinar en algunas instituciones, es cuando se habla de que no hay una inclusión. Pero la inclusión tiene que ser total. Inclusión a todo nivel, o sea, cero discriminación, en todo momento cero discriminación. La educación tiene que ser total e incluir a todo mundo. Les voy a poner un ejemplo de cómo nosotros en la compañía nos manejamos. Nosotros sacamos excursiones de todo tipo y nosotros no dejamos a nadie sin salir de excursión por ningún motivo. ¿Cuál es una de las mejores formas de demostrarlo? Hace 3 años atrás, una excursión de un colegio terminaba en tercero de preparatoria y nos los llevamos a la Huasteca Potosina. Y todas las actividades eran de turismo de aventura extrema, turismo extremo. Y teníamos un muchacho con arteriosclerosis múltiple, o esclerosis múltiple, perdón, esclerosis múltiple, donde lo único que tenía era el movimiento de la cabeza. Y cuando la mamá me preguntó, ¿vale la pena llevarlo a la excursión? Le digo, por favor, mándamelo y yo voy a hacer que pase un gran momento y que él tenga la oportunidad de tener ese último viaje con sus compañeros de escuela. Y lo subimos en un rapel de 100 metros y lo fuimos cuchareando, bajando en el rapel para que cayera al agua. Y lo subimos en una lancha en el rafting, donde llevábamos obviamente en lugar de un remero, 2 remeros, para que la lancha no se volteara. Pero él tuviera la oportunidad de tener todo este tipo de experiencias. Yo creo que la inclusión es parte básica de la educación y es un término que no se debería de hablar al día de hoy. La educación tiene que ser para todos. Nathan Wittenberg quiere saber qué opinas de los padres que depositan en la escuela la responsabilidad de transmitir los valores a los jóvenes. Que están totalmente equivocados. O sea, están totalmente equivocados. Los padres llegan y le dicen, a ver, escuela, tiene a mi hijo, los tienes durante 8 horas, edúcamelos. Y no, la escuela no te los va a educar. La escuela te los va a preparar para el futuro, te va a dar herramientas de aprendizaje para el futuro, pero no te los va a educar. Porque el que los va a educar eres tú. Porque el ejemplo que van a seguir es el primer ejemplo que vean, que es el de la casa. Etel, felicidades Jacobo, siempre tan claro y creativo. Pedro Suárez, gracias, la mejor herencia es la educación no formal, herencia de principios y valores para la familia. 100%. Jessica Fleitman, gracias por esta oportunidad. Un beso, Millés. Y pues bueno, creo que en general son todas las preguntas, las felicitaciones. También tuvimos comentarios en Facebook que cambian las generaciones, pero no los valores, que estos nunca cambiarán. Julie te manda a felicitar, le gustó mucho tu ejemplo de la bicicleta. Sharon Sadia, Jaquito, eres un tantos y tantos, tus valores son buenísimos. Gracias. Y pues bueno, creo que con esto ya leí casi todos, sino no es que todos los comentarios. Antes de terminar, Sandrita, yo me quiero despedir y quiero agradecerle al Keren Kayemet y quiero agradecerle a toda la gente que se tomó un tiempo para escucharme, porque ese es otro valor. El poder ser agradecido es algo que le ayuda a uno a seguir adelante caminando. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Keren Kayemet. Gracias a ti.